Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Era una noche abandonada, oscura y tormentosa cuando me encontré sola en una estación de trenes. Mi nombre es Emily y tenía solo 10 años en ese momento. Había perdido el último tren de regreso a casa después de pasar el día con mi familia en la ciudad. La estación estaba desierta, excepto por mí, y una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras me adentraba en la penumbra de aquel lugar olvidado. Las luces parpadeantes en el techo producían sombras inquietantes en las paredes agrietadas, los murmullos del viento se mezclaban con los chirridos del viejo edificio de ladrillos, creando una sinfonía de sonidos que me hacía estremecer. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra y el eco parecía multiplicarse como si estuviera siendo seguido por algo invisible. Me aferré a mi mochila con fuerza, buscando consuelo en la calidez de mi manta y en el suave peluche que siempre llevaba conmigo. Mientras exploraba la estación, llegué a un andén solitario. El viento soplaba a través de los rieles oxidados y una corriente fría me envolvía. Miré hacia arriba y vi el reloj de la estación, con sus manecillas inmóviles a las 12:05. Había perdido el último tren hacía tiempo. De repente, un sonido inusual me hizo saltar, un suave murmullo venía de una de las salas de espera cercanas. Con cuidado, me acerqué y empujé la puerta entreabierta y el interior estaba casi completamente oscuro, pero pude distinguir la silueta de una figura sentada en uno de los viejos bancos de madera. «Hola», murmuré con timidez. La figura no respondió, me acerqué un poco más y pude ver que era una niña, más o menos de mi edad, con cabello largo y desordenado que le cubría el rostro. Estaba vestida con ropas antiguas y rasgadas, me estremecí al notar que sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos pequeñas llamas. «¿Estás perdida también?», pregunté, tratando de ocultar mi miedo. La niña avanzaba lentamente con la cabeza y su cabello se apartó de su rostro, revelando unos ojos huecos y desesperados. Me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Sin previo aviso, la niña se levantó y avanzó hacia mí con un movimiento espasmódico, como si estuviera poseída por algo siniestro. Grité y corrí hacia el andén, pero la niña me perseguía con una determinación aterradora. Mientras me alejaba de ella, las luces parpadeantes en la estación comenzaron a parpadear aún más rápido y todo a mi alrededor se volvió un torbellino de sombras. La niña continuaba persiguiéndome, susurros incomprensibles salían de sus labios pálidos. Alcancé la plataforma y me lancé a los rieles del tren, buscando escapar de esa pesadilla. Aterricé en la oscuridad y el silencio de la vía férrea, pero cuando miré hacia atrás, la niña ya no estaba. El reloj de la estación marcaba las 12:05 nuevamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Aterrorizada, me quedé ahí, esperando a que algo, cualquier cosa sucediera. El viento aullaba a través de los rieles y la estación de tren parecía un lugar maldito en medio de la noche. Y así pasó la noche en la estación de tren abandonada, rodeada de sombras y secretos oscuros, mientras esperaba que el amanecer pusiera fin a mi inquietante odisea. Mientras la noche avanzaba lentamente, me di cuenta de que había perdido toda noción del tiempo. La estación de tren seguía sumida en un silencio sobrecogedor, solo interrumpido ocasionalmente por el viento que soplaba a través de los rieles oxidados. Mi mochila yacía a mi lado y mi peluche de confianza estaba apretado entre mis brazos, proporcionando un escaso consuelo en medio de la oscuridad. El reloj de la estación seguía marcando las 12:05, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Mientras miraba el reloj, una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Sabía que debía esperar hasta el amanecer para intentar tomar el primer tren de regreso a casa, pero la idea de pasar la noche en ese lugar siniestro me aterraba. Decidí explorar un poco más la estación en busca de algún lugar más cómodo para pasar la noche. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra mientras caminaba por los pasillos oscuros y las salas de espera desiertas.
Cada rincón parecía ocultar secretos oscuros y sombras inquietantes y no pude evitar sentir que estaba siendo observada por algo o alguien invisible. Finalmente, llegué a una sala de espera que parecía un poco menos deteriorada que los demás y había un banco de madera viejo y desgastado en el centro de la habitación y una ventana con cristales rotos que dejaba entrar la tenue luz de la luna. Decidí que sería un lugar relativamente seguro para pasar la noche. Me acurruqué en el banco con mi manta y mi peluche, tratando de mantenerme lo más tranquila posible. El tiempo pasaba lentamente y el miedo seguía acechando en las sombras de la estación. Cada pequeño ruido hacía que mi corazón se acelerara y no podía evitar mirar constantemente hacia la puerta, temiendo que la niña de ojos huecos regresara. A medida que la noche avanzaba, sentí el cansancio apoderarse de mí. Mi cuerpo anhelaba el calor y la seguridad de mi hogar, pero estuve atrapada en aquel lugar tenebroso hasta el amanecer. Cerré los ojos y traté de bloquear los pensamientos aterradores que se agolpaban en mi mente. El primer rayo de luz del amanecer se filtró por la ventana rota y la estación abandonada comenzó a perder su aura de pesadilla a medida que los primeros signos de la vida diaria se hicieron presentes. El sonido distante de un tren se acercaba y su claxon resonó en el aire. Con un suspiro de alivio, me levanté del banco y recogí mi mochila y mi peluche. Había sobrevivido una noche de terror en la estación de tren abandonada y finalmente había llegado la oportunidad de regresar a casa. Con paso ligero me dirigí hacia el andén, lista para abordar el primer tren y dejar atrás ese lugar maldito. Cuando me acerqué al andén y vi el tren aproximándose, un sentimiento de alivio me invadió. Estaba a punto de poner fin a mi pesadilla en la estación de tren abandonada. Pero a medida que el tren se acercaba, algo parecía extraño, la sensación de que algo no estaba bien me hizo detenerme en seco. El tren no se acercaba lentamente como debería, sino que avanzaba de manera errática y desordenada. Las luces parpadeaban de manera intermitente y el ruido del claxon se volvía cada vez más estridente. Entonces el tren comenzó a retroceder a toda velocidad, como si estuviera dando marcha atrás en el tiempo. El andén y la estación de tren parecían disolverse a mi alrededor, como si estuviera atrapada en una burbuja temporal que me arrastraba hacia atrás en el tiempo. Los relojes de la estación volvieron a marcar las 12:05 y la sensación de terror se apoderó de mí. Estaba reviviendo la misma noche una y otra vez, como si estuviera atrapada en un bucle eterno. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba desesperadamente entender lo que estaba sucediendo. Corrí hacia la sala de espera, pero la niña de ojos huecos ya no estaba ahí. Estaba sola en medio de la estación de tren, una vez más con la sensación de que todo lo que había experimentado se estaba repitiendo una y otra vez. Me senté en el banco de madera, abrumada por la desesperación. ¿Cómo podía escapar de esta pesadilla interminable? ¿Por qué el tiempo parecía estar jugando conmigo de esta manera cruel? Las horas pasaban lentamente, pero no había amanecido. El reloj seguía marcando las 12:05, como un recordatorio constante de que estaba atrapada en un tiempo que se repetía sin cesar. A medida que las sombras se alargaban en la estación de tren, me di cuenta de que debía encontrar una manera de romper este ciclo interminable. Decidí que la única opción era enfrentar mis miedos y buscar respuestas en la sala de espera donde había encontrado a la niña por primera vez. Con el corazón latiendo con fuerza, me adentré en la oscuridad de la sala, lista para descubrir los secretos que la estación de tren guardaba celosamente. Pero a medida que avanzaba hacia lo desconocido, la sensación de que el tiempo se retorcía a mi alrededor se hacía más fuerte, como si estuviera atrapada en un sueño que nunca terminaba. Mientras avanzaba con cautela por la oscura sala de espera, una sombra se materializó ante mí. Era la misma niña de ojos huecos que me había aterrado antes y su presencia parecía más real que nunca y me miró con una expresión triste y compasiva. ¿Por qué estás atrapada aquí?, le pregunté con voz temblorosa. La niña no respondió con palabras, pero en lugar de eso, extendiendo una mano huesuda hacia mí. En su mano, sostenía una brújula antigua y desgastada.
Sus ojos vacíos parecían comunicar una profunda tristeza y desesperación. Tomé la brújula con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerme cuando mis dedos rozaron los de la niña. La brújula estaba fría al tacto y parecía tener siglos de antigüedad. Sus agujas giraban frenéticamente, como si estuvieran buscando una dirección imposible de encontrar. La niña señaló la brújula y luego hizo un gesto hacia la sala de espera, como si quisiera que la siguiera. Sin otra opción la seguí mientras avanzaba lentamente por la estación. La brújula parecía guiarnos, aunque no podía entender hacia dónde nos dirigíamos. Llegamos a una puerta oculta en una esquina de la estación, una puerta que no había notado antes. La niña me miró una última vez antes de desvanecerse en la oscuridad, dejándome sola ante la puerta. Con una mezcla de miedo y determinación, abrí la puerta y entré en la habitación. Lo que encontré ahí fue más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Era un lugar extraño y misterioso, una especie de limbo entre el tiempo y el espacio, y un reloj gigante, con agujas que se movían en todas direcciones, colgaba en el centro de la habitación. Los susurros de voces distantes llenaban el aire, como si fueran ecos de vidas pasadas. La brújula que sostenía en mi mano comenzó a girar más rápido que nunca y sus agujas se detuvieron en una dirección específica. Miré hacia donde señalaba y una puerta brillante se materializó ante mis ojos. Era una puerta que parecía llevar a algún lugar desconocido, pero tenía la extraña sensación de que era mi única salida de este extraño lugar. Con una mezcla de miedo y esperanza, atravesé la puerta y me encontré en un nuevo lugar, lejos de la estación de tren abandonada y sus terribles secretos. La brújula estaba en mi mano y ese regalo me había guiado hacia la libertad. Nunca supe si lo que había vivido fue real o una pesadilla, pero una cosa era segura: esa noche en la estación de tren había cambiado mi vida para siempre. Y mientras miraba al horizonte en busca de respuestas, sabía que la brújula que la niña fantasma me había dado me ayudaría a encontrar mi camino en el mundo, sin importar cuán extraño o aterrador pudiera ser. Después de atravesar la puerta que me llevó lejos de la estación de tren abandonada y su extraño limbo temporal, finalmente encontré mi camino de regreso a casa. Los recuerdos de esa noche terrorífica nunca me abandonaron y pasaron años antes de que pudiera hablar de ellos sin sentir un escalofrío en la espalda. Nadie parecía creerme cuando contaba la historia de la niña de ojos huecos y la brújula misteriosa. Para el mundo exterior, solo había sido una niña que se había perdido en una estación de tren durante unas horas, pero yo sabía la verdad. La niña y su regalo habían sido reales y había vivido algo fuera de lo común. A medida que crecí, investigué más sobre la brújula y su significado. Descubrí que aquel objeto antiguo tenía propiedades especiales y su capacidad para guiarme en medio del caos temporal me intrigó profundamente. Aunque no siempre entendía completamente su funcionamiento, me convertí en una buscadora de secretos y misterios, tratando de descifrar los secretos de la brújula y de la niña fantasma que me la había entregado. A lo largo de los años, exploré lugares extraños y misteriosos, recopilé historias de lo inexplicable y traté de ayudar a aquellos que se encontraban atrapados en situaciones similares a la mía. La brújula se convirtió en mi compañera constante, una herramienta que me guiaba a través de lo desconocido. Aunque había encontrado una especie de propósito en mi vida, los recuerdos de aquella noche nunca me abandonaron. Siempre me pregunté quién era la niña de ojos huecos y por qué había aparecido en mi vida de esa manera. Sus ojos vacíos y su expresión de tristeza seguían persiguiéndome en mis sueños y pensamientos, como una sombra que no podía ser disipada. En cierto sentido, aquella noche había marcado el comienzo de mi viaje hacia lo desconocido, un viaje que me llevaría a enfrentar innumerables misterios y peligros. A pesar de todo, la brújula y la niña fantasma seguían siendo una parte fundamental de mi historia, recordando que el mundo estaba lleno de secretos que esperaban ser descubiertos, incluso si esos secretos a veces eran aterradores y sobrenaturales. Mi nombre es David y nunca he sido alguien propenso a creer en lo sobrenatural.
Pero eso cambió una noche cuando me encontré con las estatuas. Vivía en una pequeña casa en las afueras de un pueblo tranquilo, rodeado de un espeso bosque. La casa había sido de mi familia durante generaciones y a pesar de las historias de fantasmas que circulaban, siempre la consideré segura. Conforme pasaban los años, las historias de terror cada vez se hacían presentes, pero principalmente una en específico, donde se hablaba de dos estatuas las cuales se encontraban en la fuente del patio de la casa. Era una pareja de niños que recuerdo estaban ahí desde niño. Aquella curiosidad me llevó a preguntarle al abuelo la verdadera historia de esa estatua, pues al parecer tenía más tiempo de lo que creía. Era una clase de estatua que había permanecido de generación en generación y a pesar del tiempo ésta seguía intacta. Conforme pasaban los días comencé a tener sueños extraños, en los cuales no salía de mi cabeza aquella idea donde salían esas estatuas. Decidí quedarme en aquella casa hasta encontrar el verdadero origen. Sin embargo, fue una idea que me cambió la vida para siempre. En esos sueños, después de pasar una eternidad en esa pesadilla, aprendí a aceptar mi destino como una de las estatuas malditas. Mi mente se volvió fría y sin emoción y aunque podía ver y escuchar a las personas que se aventuraban en el bosque, ya no sentía la conexión con la humanidad. Había perdido la esperanza de alguna vez ser liberado de esta condena. Los años pasaron y el bosque en el que estaba atrapado se volvió más oscuro y aterrador con el tiempo. Las estatuas continuaron multiplicándose, apareciendo en lugares nuevos y perturbadores en el bosque. Algunas tenían poses aún más grotescas que las mías y su presencia aterrorizaba a quienes se aventuraban cerca de ellas. Un día mientras observaba desde mi lugar en el claro, vi a un grupo de jóvenes exploradores que se adentraban en el bosque. Sus risas y voces alegres resonaron en el aire, y su llegada despertó una chispa de emoción en mí que creía perdida hacía mucho tiempo. Los jóvenes parecían intrépidos, como si no tuvieran idea de la terrible maldición que acechaba en el bosque. Se acercaron a las estatuas con curiosidad, bromeando y haciéndose selfies junto a ellas. Me estremecí al verlos tan cerca de las grotescas figuras. Pero a medida que continuaban su exploración, la diversión se convirtió en inquietud. Las risas se desvanecieron y las expresiones de sus rostros se volvieron nerviosas. Algunos comenzaron a hablar de voces susurrantes en el viento y sombras inquietantes que se movían entre los árboles. Cuando uno de ellos intentó tocar una de las estatuas, un escalofrío recorrió su cuerpo y se quedó inmóvil con la mirada vacía. Los otros intentaron sacudirlo, pero era como si se hubiera convertido en una estatua viviente. El terror se apoderó del grupo y comenzaron a correr en todas direcciones, buscando una salida. Las estatuas, animadas por alguna fuerza desconocida, comenzaron a moverse lentamente hacia ellos. Las risas maliciosas llenaron el aire mientras los jóvenes intentaban escapar desesperadamente. Con el paso de los años, el bosque se convirtió en un lugar temido y abandonado por los habitantes del pueblo cercano y las historias sobre las estatuas vivientes y sus terribles poderes se propagaron y nadie se atrevía a adentrarse en el bosque. Después del anochecer, mi existencia como una de las estatuas malditas se volvió monótona y desesperanzada. Observaba cómo las estaciones cambiaban, cómo el bosque se llenaba de niebla espesa durante las noches y cómo la luna llena iluminaba el claro en el que permanecía petrificado. Cada vez que alguien se aventuraba cerca, sentía una mezcla de miedo y deseo de advertirles, aunque sabía que era inútil. Entonces una noche, algo cambió. Escuché voces susurrantes en el viento, voces que no pertenecían a las estatuas. Eran voces humanas, susurros apenas audibles, pero que resonaron en lo profundo de mi ser. Intenté moverme, algo que no había hecho en años, y me di cuenta de que podía sentir una debilidad en mis extremidades. Las voces se hicieron más claras y pude escuchar las palabras de un hombre y una mujer. Decían algo sobre un antiguo ritual y cómo podrían liberarnos a nosotros, las estatuas vivientes. Mi corazón latía con la esperanza de que finalmente se rompería la maldición. Con esfuerzo intenté llamar la atención de los intrusos, moviendo ligeramente mi cabeza y emitiendo un débil gemido. La pareja se dio cuenta de mi presencia y se acercó con cautela.
Sus rostros se llenaron de asombro y horror al verme, una figura de piedra que parecía estar viva. El hombre y la mujer comenzaron a recitar palabras antiguas y realizaron gestos en torno a mí, una extraña energía se acumuló en el aire y sentí como mi cuerpo comenzaba a ceder ante el hechizo. El proceso fue lento y doloroso, pero también liberador. Poco a poco, mis extremidades recuperaron la movilidad y mi piel se volvió carnosa de nuevo. A lo largo de los años, observé impotente cómo más y más personas caían víctimas de las estatuas malditas en el bosque. Los rumores sobre la maldición se extendieron por el pueblo cercano y las advertencias se multiplicaron. A pesar de eso, siempre había aquellos valientes o temerarios que se aventuraban en el bosque en busca de emociones o simplemente por ignorar las advertencias. Un día una pareja joven, María y Andrés, se mudó al pueblo. Eran recién casados y tenían una pasión compartida por la exploración. No habían oído hablar de la maldición y estaban ansiosos por descubrir los secretos del bosque. Pocos sabían del destino que les esperaba. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, María y Andrés decidieron aventurarse en el bosque. Equipados con linternas y mochilas, se adentraron en el espeso follaje, maravillados por la belleza natural. Aquellos jóvenes se acercaron a la pequeña casa mencionando que ellos eran aventureros e investigadores y que habían viajado para conocer aquella estatua. Sabía la versión de la historia y estaban dispuestos a encontrarme al precio de que yo les comentara si era verdad la leyenda. En una hermosa quinta de verano, en la cual vivía un trabajador junto a sus adorables hijos, un niño y una niña de aproximadamente 6 a 7 años, un día lluvioso él los despidió antes de que se marcharan a la escuela, sin saber que sería la última vez que los vería. Ese día el niño llevaba un overol azul, traía una sombrilla para protegerse de la lluvia, abrazó a su hermanita, quien llevaba un vestido amarillo y juntos se marcharon caminando hacia la escuela. Lamentablemente los niños nunca llegaron a su destino y tampoco regresaron a casa. Todos los lugareños buscaron y buscaron, pero nunca los encontraron. Al pasar de los días asumieron que los niños habían caído a un pozo de agua cerca de la quinta y murieron ahogados. El hombre más poderoso del pueblo, quien en ese tiempo era mi tatarabuelo, mandó colocar en su honor una fuente con la estatua de los niños perdidos. Desde que el monumento fue instalado, manifestaciones paranormales han ocurrido, pues se dice que las estatuas cobran vida después de la medianoche y deambulan por las calles. Se pueden escuchar sus inocentes cantos y sus siniestras risas desde la fuente hacia sus desolados alrededores. Como todo niño, ellos también hacen travesuras, pues de vez en cuando arrojan piedras a los carros y a las personas que pasan por la fuente. Las personas que los conocían decían siempre ver a los inseparables hermanos cantando y jugando. Su lazo era tan grande que permanecieron juntos para siempre, incluso después de la muerte. Esa fue la historia que aquellos jóvenes me contaron, misma que había oído hace años, pero realmente no sabía si sería real, aunque conociendo esa versión las cosas comenzaban a cobrar sentido. Aquellas estatuas claro que guardaban un secreto, aquel que me seguía causando incertidumbre a pesar del tiempo, y aunque las cosas no marchaban como yo pensaba, me acerqué a los jóvenes y juntos comenzamos una nueva búsqueda, pues su duda era igual que la mía, o incluso más grande. Quizá debíamos cumplir la misión de salvar aquellas almas. No lo sabíamos con exactitud, pero deseábamos averiguarlo. Una noche decidimos reunirnos en el punto de las estatuas. En el fondo sabíamos que pasaría algo que nos sorprendería de forma inexplicable. Con nervios, ansiedad y miedo llegamos al lugar. Nos miramos fijamente y comenzamos a recorrer la zona donde se encontraban las estatuas. Sin embargo, cuando menos nos dimos cuenta, al voltear nos percatamos que ya no se encontraba la estatua que hacía alusión a la niña. En ese momento sentimos un escalofrío que hasta el día de hoy vuelve al recordar ese momento. Tratamos de gritar o al menos irnos de forma instantánea. Era clara la reacción y necesitábamos asimilar muchas cosas. No obstante, pareciera que el tiempo se había congelado. Ninguno de los tres podía hacer alguna reacción o movimiento. Era como si algo malo estuviera pasando. Fue en ese momento cuando escuchamos un grito,
como si alguien se estuviera quejando, o al menos eso creíamos, pues era una situación que nos mantenía en shock. Las cosas estaban saliendo muy mal y no sabíamos cómo reaccionar o qué hacer. Claramente eran esos espíritus quienes se habían molestado con nuestra presencia. En ese momento lo único que se me ocurrió fue orar y encomendarme a mi religión. Fue cuando minutos más tarde pude sentirme libre. No obstante, el miedo seguía recorriendo por mi cuerpo y por el de aquellos chicos que me acompañaban aquella noche. Al por fin recuperar aquello que creíamos perdido, al voltear nos percatamos de que la estatua ya estaba en su lugar, pero su mirada se dirige fijamente hacia nosotros. Realmente no podíamos comprender lo que está sucediendo, parecía que estábamos dentro de un cuento de terror. Sabíamos que aquellas almas de los niños nos estaban lanzando una mala jugada, pero no íbamos a permitir que el miedo y aquella situación se apoderara de nosotros. Comenzamos a escuchar ruidos extraños y entre susurros recuerdo perfectamente una voz que nos decía que saliéramos del lugar en ese instante o nos atenderemos a las consecuencias. Lo cual fue un susto más para nosotros, pues no comprendíamos si todo lo que nos estaba pasando era real. Permanecimos en el lugar para recibir otra señal, pero al parecer las cosas ya se habían tranquilizado. Nos sentamos en la orilla de la fuente y comenzamos a mirarnos entre los tres, y cuando menos lo esperamos nos percatamos de que en la parte izquierda se encontraban dos niños que nos miraban fijamente. Eran reales o quizá las almas parecían de verdad, pero eran aquellas estatuas, en tamaño real, quienes nos miraban. En ese momento me armé de valor y les pregunté qué era lo que necesitaban o querían a cambio de nosotros. Para saber la verdadera historia, les expliqué que lo único que deseábamos era ayudarlos, liberarlos de cualquier hechizo que existiera o simplemente saber qué podíamos hacer ante esa situación. En ese momento uno de ellos, el varón, me dijo que lo único que deseaba era volver a ver a sus padres, estar con ellos y no tener que seguir atrapado en esa fuente, mientras que por otro lado, la niña le decía frente a nosotros que no nos creyera, pues mentíamos con el propósito de saber la verdad. Al parecer ya estábamos logrando un diálogo con las almas, quizá no iba tan bien, pero no perdíamos la esperanza. En ese momento decidí hacer un trato con los pequeños. Les prometí que buscaría a su padre y fue en ese instante cuando supe que el tiempo para esos niños era relativo. Pues ya habían pasado décadas de lo sucedido y evidentemente su padre ya estaba muerto. Sin embargo, había una solución que sí podíamos resolver, era la de investigar dónde se encontraban sepultados sus padres. Así que los chicos y yo salimos aquella noche del lugar con la promesa de que encontraríamos a sus seres queridos. No obstante, si no cumplimos aquello que habíamos prometido, los niños se apoderarían de nuestras almas sin importar dónde estuviéramos o si huimos al otro lado del mundo. Mientras pasaban los días mi desesperación se hacía presente, no lograba conseguir ningún dato acerca del paradero de los padres de esos pequeños. Traté de acomodar mis ideas y en ese momento se me vino a la mente ir con el hombre más viejo del pueblo, quizá él tendría algún dato o señal de lo sucedido. Así que me alisté para ir con aquel longevo y poder encontrar una pista de lo que estaba buscando. Claramente en ese momento me arrepentí de hacer ese trato, sabía que mi vida estaba de por medio, pero tampoco me daría por vencido, tenía que encontrar una alternativa para salvarnos, pues no se trataba solo de mí, sino también de aquellos jóvenes que también se ofrecieron para ayudarme. Aquel anciano se encontraba en las afueras del pueblo, así que el camino era un poco complicado para llegar, vivía en una subida muy poco transitable y esperaba tener una respuesta favorable de él. Al llegar al lugar toqué fuertemente, pues el hombre era bastante grande para escuchar a la primera. Para ser exactos, don Federico tenía 99 años de edad, lo cual era increíble, pues parecía que tenía menos. Claramente era un hombre muy sabio, maduro e inteligente. De hecho, en el pueblo muchas personas lo visitaban para que les contara historias. Fue en ese momento cuando me arrepentí de no haber acudido a él mucho antes, sabía y estaba seguro de que él me daría una respuesta muy clara de lo sucedido. A los pocos minutos de tocar la puerta el hombre me abrió rápidamente, me miró fijamente y me preguntó quién era y qué hacía aquí. Le comencé a contar lo sucedido, fue en ese momento cuando le brillaron los ojos.
En ese instante no supe si fue por miedo o por recuerdos, así que rápidamente me invitó a pasar a su casa. Me ofreció un café y comenzó una de las charlas más largas de mi vida. El hombre me aseguró que aquellos niños perdidos y que se convirtieron en leyenda habían sido sus amigos de la infancia, con ellos compartió muchos momentos. Sin embargo, cuando pasó aquella tragedia, su padre falleció años después de la angustia y desesperación de no poder encontrarlos. Aquel viejo me dijo que después de colocar la estatua, él era el único que iba por las noches porque los veía y podía jugar con ellos. Le aseguró a sus padres y a todos que él podía verlos. No obstante, sus padres de Federico, al ver aquellos extraños comportamientos de su hijo, decidieron mandarlo a un internado fuera del pueblo. El hombre me dijo que aseguraban que estaba loco. Sin embargo, él sabía que no era así, que aquellos niños estaban ahí y conforme pasaron los años, por fin pudo regresar al pueblo. Pero al llegar al lugar aquellos niños ya no lo reconocieron y lo echaron, pues el tiempo para ellos se había detenido, pero para Federico no, pues con el paso de los años se había convertido en un joven. Así que decepcionado trató de hacer muchas cosas para ayudar a esas almas perdidas, sin embargo nunca tuvo una buena respuesta ante ellos, hasta que por fin se cansó y decidió ya no molestarlos más. Quizá aquellos niños eran felices en su propio mundo, pero quizá no, lo cual dejó muchas noches sin dormir a la mente de aquel viejo. Cada palabra se hacía cada vez más interesante, era alguien que me entendía. Fue en ese momento cuando sabía que no estaba enloqueciendo y todo lo que estaba pasando era real, así que al regresar al tema de los padres, aquel viejo me dijo que hace años había un panteón más pequeño en la entrada del pueblo, sin embargo no era muy conocido, pues muchos de los que tenían familiares ahí también habían muerto. Fue por eso que se convirtió en un lugar abandonado, pero seguía existiendo. Me dio algunas referencias y así poder llegar, pues básicamente se encontraba a las afueras del pueblo vecino, es por ello que no era muy conocido. Agradecí el tiempo del viejo y le prometí que regresaría para contarle el desenlace de mi historia. Me entregó un papel con el nombre del padre, Luis González, el año aproximado de su fallecimiento y me marché. Al día siguiente le comenté a los chicos mi visita con el buen Federico y juntos emprendimos una historia en la cual teníamos miedo pero no nos faltaba la esperanza. Debíamos encontrar al padre de esas almas perdidas. Así que al llegar al lugar nos percatamos de que las tumbas eran demasiado viejas, los nombres eran difíciles de percibir. Pero no imposible. Cada uno de nosotros comenzó a leer de tumba tras tumba y fue una hora después cuando por fin pude encontrar aquel nombre. Su fecha de fallecimiento confirmaba que se trataba de él. En ese entonces sentí un gran alivio, sabía que había encontrado la tumba y en ese momento ya había caído la noche. Así que decidimos marcharnos rápido, pues un gran camino nos esperaba. No obstante, decidimos dirigirnos directamente a la fuente de las estatuas, para confirmar aquel hecho que habíamos estado buscando por tanto tiempo. Llegamos al lugar y comencé a buscar a los pequeños, sabía que en cualquier momento aparecerían. Fueron minutos más tarde cuando sus almas se hicieron presentes, así que les comenté que por fin había encontrado a su padre. Les expliqué la situación y me pidieron a mí y a los chicos que comenzáramos a cavar debajo de aquella fuente. Realmente no entendíamos nada, pero lo hicimos, pues no teníamos nada que perder. Sabíamos que habría una pista en ese lugar, así que pasamos toda la madrugada cavando el lugar hasta que por fin pudimos encontrar restos humanos. Se trataba de aquellos cuerpos de los pequeños que habían sido asesinados y enterrados ahí. Los niños nos pidieron que aquellos restos los lleváramos junto a la tumba de su padre y así poder lograr el descanso eterno, pues llevaban años en ese lugar y nunca nadie trató de buscar bajo la fuente. Realmente había sido una coincidencia que aquella construcción la hicieran justo arriba de sus cadáveres. En ese momento nos dimos cuenta de que toda la investigación había valido la pena. Aquellos niños habían encontrado el descanso eterno junto con sus padres y así la pesadilla terminaría. Han pasado varios años de lo sucedido y aunque la leyenda continúa, solo mis amigos y yo sabemos que aquellos niños ya se encuentran descansando.
Yo vengo de una familia pueblerina, la cual disfrutaba estar rodeada de tradiciones, costumbres y principalmente de su gente. Sin embargo, un día ocurrió un acontecimiento el cual nos cambió la vida por completo. El rumbo de nuestra vida dio un giro de 360 grados y tuvimos que renunciar a nuestro hogar para salvar nuestras vidas. Todo comenzó en el año de 1998. Recién tenía 7 años, mi pasatiempo favorito era jugar con mi vecina Laura, la cual en la mayoría de los casos se encontraba sola, pues sus padres salían todo el día a trabajar, así que de cierta forma mi familia y yo le tomamos cierto cariño, el cual nos hacía llamarla todo el tiempo y estuviera con nosotros. A medida que los años pasaban, nuestra relación con Laura se fortalecía cada vez más. Compartimos nuestros momentos felices y tristes, y nos convertimos en una especie de segunda familia para ella. Los días en nuestro pequeño pueblo transcurrían tranquilamente, llenos de risas, música y por supuesto, las tradiciones y costumbres que tanto apreciamos. En el año 2002, un oscuro capítulo se abrió en nuestras vidas, cuando nos dimos cuenta de que Laura estaba siendo víctima de abuso por parte de su padre. Fue un shock descubrir la terrible verdad detrás de la situación en la que vivía nuestra querida amiga. Laura sufría en silencio, ocultando sus heridas físicas y emocionales. Al enterarnos de la brutalidad a la que estaba siendo sometida, no pudimos quedarnos de brazos cruzados. Mi familia y yo, junto con otros vecinos preocupados, tomamos medidas para proteger a Laura, contactamos a las autoridades locales y denunciamos el abuso. Fue un proceso doloroso, pero era esencial para su seguridad. Un día sin motivo ni razón encontramos a Laura sin vida al interior de su hogar. Después de la terrible revelación sobre el abuso que sufrió Laura, la situación en nuestro pequeño pueblo se volvió aún más sombría. A medida que las investigaciones avanzaban, el padre de Laura fue arrestado y llevado ante la justicia. Sin embargo, el resto de su familia, abrumada por la culpa y la vergüenza, decidió huir del pueblo en medio de la noche, dejando atrás su hogar y su pasado. Pero algo siniestro comenzó a manifestarse en la casa de Laura después de su partida. Los lugareños decían que la casa estaba maldita, que el espíritu de Laura se había quedado atrapado entre los muros, consumido por la ira y la tristeza de su corta y dolorosa vida. Se escuchaban lamentos en las noches, puertas que se abrían y cerraban solas y extraños susurros que llenaban las habitaciones vacías. La casa se volvió un lugar temido por todos, y nadie se atrevía a acercarse. Los intentos de venderla fracasaron una y otra vez, ya que los posibles compradores huían despavoridos después de pasar una sola noche ahí. Los años pasaron, pero el espíritu de Laura quedó atrapado en la casa, en un estado de sufrimiento eterno. Nadie sabía cómo liberarla de su tormento y los habitantes del pueblo, aunque atormentados por la historia, no pudieron evitar sentir compasión por Laura y su trágico destino. Así, la casa de Laura se convirtió en un rincón oscuro y solitario en medio del pueblo, donde su espíritu atormentado seguía buscando la paz que le había sido arrebatada en vida, mientras que los habitantes del pueblo vivían con el inquietante recordatorio de su historia y el misterio que la rodeaba. Pasaron algunos años y la noticia de que una nueva familia se mudó a la casa de Laura rápidamente se expandió por el pueblo. Algunos vecinos advertían a los recién llegados sobre la misteriosa historia detrás de la casa, pero la familia parecía escéptica y pensaba que eran solo supersticiones locales. Al principio, la familia intentó ignorar los extraños susurros y ruidos en la casa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a experimentar fenómenos inexplicables, luces parpadeantes, objetos que se movían solos y sombras que cruzaban las habitaciones se convertían en parte de su vida cotidiana. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva y los miembros de la familia comenzaron a sentirse constantemente observados. Las noches eran las peores. La pequeña hija de la familia, Emily, afirmaba que veía a una niña solitaria en su habitación. La descripción coincidía con la de Laura cuando era niña, lo que aumentaba el misterio y el temor en la casa. Emily decía que la niña la miraba tristemente y que a veces le hablaba en voz baja, pidiendo ayuda.
La familia pronto se dio cuenta de que la historia de Laura era real y no superstición. Estaban atrapados en una pesadilla en la que la presencia de Laura, el espíritu atormentado, se había vuelto inquietante y aterradora, a pesar de sus intentos de enfrentar la situación. No pudo encontrar la paz en la casa y el espíritu de Laura parecía decidido a hacerle saber la verdad de su trágico destino. Finalmente, la familia decidió abandonar la casa, incapaz de soportar más el terror que la acompañaba. Regresaron al pueblo en busca de ayuda y consejos sobre cómo liberar a Laura de su sufrimiento y permitir que el espíritu descanse en paz. La historia de la casa de Laura se convirtió en un oscuro mito en el pueblo y nadie se atrevió a vivir ahí desde entonces, temiendo la persistente presencia de un espíritu que buscaba redención. Años después de que la familia que vivía en la casa de Laura se mudara del pueblo, decidí irme de mi pueblo para asimilar todo y continuar mis estudios. Cuando todos se enfocaban en el espíritu y terror de aquella niña, yo solo recordaba todos los momentos que habíamos pasado juntos en nuestra infancia. Así que años después regresé decidido a descubrir la verdad detrás de la trágica muerte de Laura. La historia de Laura había sido un misterio, de eso no había duda, y era algo que no se había resuelto durante años. Sentía la necesidad de desentrañar lo que realmente había sucedido. Comencé mi investigación hablando con los ancianos del pueblo, quienes registraban vagamente los eventos de aquel trágico periodo en la vida de Laura. Descubrí que había habido muchas versiones contradictorias sobre lo que realmente había ocurrido, desde accidentes trágicos hasta teorías de conspiración. Con paciencia y perseverancia, decidí reconstruir la historia de Laura. Hablé con antiguos amigos de la familia de aquella niña, busqué registros y documentos y poco a poco comenzó a descubrir la verdad detrás de su muerte. No había nada preciso, lo más coherente había sido que había muerto por los tratos de su padre. Sin embargo, no podía darme por vencido, tenía que encontrar una pista. Así que una noche decidí meterme por la ventana de aquella casa abandonada para continuar con mi investigación. Mientras caminaba por los diferentes pasillos de la casa pensaba que lo que hizo que la historia fuera aún más desgarradora fue que Laura había estado sola en ese momento. Nadie había estado ahí para ayudarla ni para presenciar su caída. La niña había muerto sola y sin que nadie pudiera socorrerla. Cuando comencé a subir por aquella escalera que conocía a la perfección, recordé a Laura y a mí jugando por todos lados, pero también vino a mi mente el día en el cual ella murió. En ese momento sentí un escalofrío recorrer por mis venas, sabía que algo estaba pasando, sentí una mirada que estaba al lado mío. Así que al voltear pude ver el rostro de aquella niña de 7 años, claramente era Laura pero con una cara de tristeza y maldad. Realmente parecía otra persona, pero yo sabía que ella no podía lastimarme, porque también sabía perfectamente quién era yo. Había una parte de mí que sabía que Laura no podía lastimarme, conocía su alma, su esencia, desde los días en que éramos inseparables amigos de la infancia, aunque su apariencia era aterradora. Sabía que en el fondo seguía siendo la misma Laura que conocí. Mientras la miraba, noté que sus ojos, a pesar de la tristeza y la maldad que reflejaban, también mostraron un destello de reconocimiento. Laura sabía quién era y parecía estar tratando de comunicarme algo. Susurros incomprensibles se escapaban de sus labios mientras sus ojos me miraban fijamente. Temiendo lo que podía suceder a continuación, decidí enfrentarme a Laura con valentía. Me acerqué lentamente, tratando de comunicarme con ella, de entender qué estaba tratando de decirme, y a medida que me acercaba, sus susurros se volvían más claros y comencé a escuchar palabras sueltas y fragmentos de frases que llenaron de asombro y tristeza. Laura parecía estar tratando de compartir conmigo los detalles de su vida, los momentos que vivió después de que su familia abandonara el pueblo. Hablaba de su soledad, de su lucha por sobrevivir y de su deseo de venganza contra aquellos que le habían causado tanto dolor. A pesar del terror que sentía, también sentía compasión por Laura y su trágico destino. Trataba de calmarla, de hacerle entender que su venganza no llevaría a ninguna parte, que debía encontrar la paz en lugar de continuar atormentando la casa y a quienes la visitaban.
El encuentro con el espíritu de Laura se convirtió en un momento de profunda reflexión y conexión, donde la amistad de la infancia se cruzaba con el misterio y la tragedia. Mi objetivo era ayudar a Laura a encontrar la paz y la redención que tanto ansiaba. Incluso si eso significaba enfrentar el oscuro pasado que la había atormentado durante tanto tiempo. Y después de tantas sospechas, en efecto había sido su padre quien le había destruido la vida a Laura. Con lágrimas en los ojos no podía comprender lo que estaba sucediendo. Más que el miedo era una impotencia de la vida real, pues mi familia y yo pudimos hacer algo para evitar esa situación, pero todo resultaba en vano. Los años ya habían pasado y Laura ya no estaba entre nosotros, o bueno, eso era lo que pensábamos. En ese momento sentí una mezcla de tristeza y alivio al descubrir la verdad detrás de la muerte de Laura. Mientras intentaba comunicarme con el espíritu de Laura, sus palabras se volvían cada vez más amargadas y resentidas. Sentía el peso de su enojo por lo que había vivido. Laura se sentía abandonada y traicionada y me culpaba por no haber hecho más por ayudarla. «Tú también me abandonaste», gritó Laura con voz llena de amargura. «Todos ustedes me dejaron sola y mi vida se convirtió en una pesadilla. Nunca volvieron para ayudarme». El peso de su acusación me llenó de culpa y tristeza. Me di cuenta de que aunque mi familia y yo no sabíamos la verdad detrás del abuso de Laura, podríamos haber hecho más por investigar y ayudarla. Pero en ese momento, mi familia había tenido que tomar una difícil decisión para proteger sus vidas y yo era solo un niño. Laura continuó amenazando, diciendo que si no abandonaba el pueblo de inmediato, su espíritu no me dejaría en paz. Me advirtió que su ira y resentimiento eran tan poderosos que podrían causar daño a quienes intentaran quedarse en la casa o en el pueblo. A pesar del miedo y la angustia que sentía, también me invadió un profundo deseo de ayudar a Laura a encontrar la paz que tanto ansiaba. Comprendí que no podía dejarla sola en su tormento y me comprometí a hacer todo lo posible para resolver la situación. Decidí buscar la ayuda de un experto en lo paranormal para entender mejor la situación y encontrar una manera de liberar el espíritu de Laura y permitirle descansar en paz. Sabía que enfrentar a una fuerza tan poderosa no sería tarea fácil, pero estaba dispuesto a hacerlo por el bien de tu amiga de la infancia y por tu propio sentido de responsabilidad y redención. Tras decidir la ayuda de un experto en lo paranormal, me puse en contacto con un investigador de renombre que se especializaba en casos de este tipo. El experto Dr. Samuel Crane llegó al pueblo con una serie de herramientas y equipos especializados. Estábamos decididos a resolver el enigma de Laura y liberar su espíritu de su atormentada existencia. El Dr. Crane comenzó a llevar a cabo una serie de rituales y sesiones de comunicación con el más allá en la casa de Laura. Había inciensos, velas y objetos misteriosos esparcidos por toda la habitación. Durante horas, intentamos establecer contacto con el espíritu de Laura, siguiendo las indicaciones establecidas. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa y opresiva. Los objetos parecían moverse por sí solos y extraños ruidos llenaban el aire. El Dr. Samuel, con concentración y determinación en su rostro, intentaba comunicarse con Laura, haciendo preguntas y esperando respuestas del más allá. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y el tiempo invertido, parecía que Laura se resistía a la comunicación. No importaba cuánto intentamos, no podíamos llegar a su espíritu. El hombre estaba desconcertado. Incluso con toda su experiencia, no había encontrado un caso tan obstinado como este. Finalmente, después de una larga y agotadora sesión, el experto se volvió hacia mí con una expresión de derrota en el rostro. «No sé qué más podemos hacer», dijo con pesar. «El espíritu de Laura está fuertemente arraigado aquí y parece que no está dispuesto a comunicarse ni a abandonar este lugar». Me sentí descorazonado al escuchar sus palabras. Había puesto todas mis esperanzas en la posibilidad de liberar a Laura, pero parecía que estábamos enfrentando un obstáculo insuperable. Al salir de la casa, el sujeto nos aconsejó que abandonáramos la casa, ya que no podíamos garantizar nuestra seguridad en ese estado de actividad paranormal.
Aunque el ejercicio del experto había fallado, mi compromiso de ayudar a Laura no disminuyó. Después de que el intento con el experto en lo paranormal no tuvo éxito, mi determinación de ayudar a Laura seguía siendo inquebrantable. Decidí buscar orientación espiritual y recurrí a la ayuda de un respetado sacerdote local, el Padre Pedro. Pensé que tal vez, a través de la fe y la espiritualidad, podríamos encontrar una solución para liberar el espíritu atormentado de Laura. El Padre Pedro llegó a la casa de Laura con un crucifijo en la mano y una Biblia en la otra. Claramente él conocía la historia, así que realizó una serie de oraciones y rituales religiosos en un intento por purificar el espacio y ahuyentar a cualquier entidad maligna que pudiera estar presente. Durante horas, rezamos juntos y tratamos de calmar la inquietante actividad paranormal que rodeaba la casa. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y la devoción del Padre Pedro, la casa seguía siendo un lugar de oscuros misterios y energías negativas. Las luces continuaban parpadeando, los objetos se movían y la atmósfera opresiva persistía. Laura no respondía a las oraciones ni a las bendiciones, parecía que su resentimiento y dolor eran demasiado profundos para ser disipados por métodos religiosos convencionales. El Padre Pedro finalmente se volvió hacia mí con una mirada de preocupación en sus ojos. «Es inusualmente fuerte», dijo, refiriéndose a la presencia de Laura, «el mal y el sufrimiento que esta alma lleva consigo son poderosos, no puedo hacer más por ella». Me sentí desalentado una vez más, pero seguí comprometido a encontrar una solución para Laura. Sabía que no podía abandonarla en su tormento, sin importar cuán desafiante fuera la situación. Una noche, decidí regresar solo a la casa de Laura, sintiendo la necesidad de confrontar una vez más el misterio que rodeaba su espíritu atormentado. Llevaba conmigo una linterna y una grabadora de voz, decidido a registrar cualquier señal de la presencia de Laura y a intentar comunicarme con ella nuevamente. Mientras subía las escaleras hacia su antigua habitación, sentí la tensión en el aire. Sabía que Laura podía estar a la defensiva después de los intentos fallidos anteriores de ayuda. Me detuve en la puerta de su habitación y con voz suave pero firme, le hablé: «Laura, sé que estás herida y enojada. Pero estoy aquí para ayudarte, por favor, dime cómo puedo hacerlo». La habitación se llenó de un silencio tenso y durante un momento, pareció que no iba a haber respuesta. Luego un susurro suave llenó el aire. Era la voz de Laura, pero esta vez sonaba menos llena de rabia y más vulnerable. «¿Cómo puedes ayudarme ahora? Ya es demasiado tarde», murmuró. Traté de mantener la calma y le respondí: «Nunca es demasiado tarde para encontrar la paz, Laura. Si hay algo que puedas decirme, alguna manera en que pueda ayudarte a encontrar la redención, por favor, 10 centavos». La habitación se llenó de un sutil resplandor y de repente, sentí un escalofrío en la columna vertebral. La voz de Laura se volvió más clara y se expresó con más claridad. Empezó a contarme sobre los detalles de su vida después de que la familia abandonó el pueblo, sus luchas solitarias y su desesperación por la falta de ayuda. A medida que Laura hablaba, podía sentir la profunda tristeza en sus palabras. Estaba atrapada entre la ira y el dolor, pero también ansiaba encontrar la paz que le había sido negada en vida, y comprendí que su espíritu necesitaba reconciliación y perdón para seguir adelante. Le prometí hacer todo lo posible para ayudarle a encontrar ese perdón y la paz que tanto ansiaba. Mi compromiso era genuino y estaba dispuesto a seguir investigando y buscando soluciones, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido y lo aterrador. Nuestra conversación continuó durante horas y aunque Laura seguía a la defensiva, parecía estar dispuesta a considerar la posibilidad de encontrar la redención y liberar su espíritu de su sufrimiento eterno. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había envuelto su historia durante tanto tiempo. En ese momento me advirtió que si no abandonaba el pueblo junto con mi familia pasarían cosas muy malas. Fue desde ahí cuando mi miedo se apoderó de mí y decidí que era lo mejor, así que al día siguiente huimos de ese pueblo. Han pasado varios años de no regresar al lugar y por ocasiones sigo pensando en Laura y en aquel infierno que vive en aquella casa abandonada.
Era una noche oscura y tormentosa, la lluvia caía con furia y los relámpagos iluminaban intermitentemente la carretera desierta. Yo estaba conduciendo solo por esa solitaria carretera rural, tratando de llegar a casa después de un largo día de trabajo. Mis nervios estaban a flor de piel, pues no había visto otro automóvil en kilómetros. El rugido del viento y el repiqueteo de la lluvia en el techo de mi coche eran mis únicos acompañantes. De repente, mientras doblaba una curva, vi algo inusual en el medio de la carretera, frené bruscamente y mi corazón dio un vuelco cuando vi a un niño no mayor de 10 años, empapado y descalzo, parado en el centro del camino. Sus ojos, iluminados por los faros de mi coche, reflejaban el miedo puro. Sin pensarlo 2 veces, bajé la ventanilla y le grité, «Oye niño, ¿necesitas ayuda?». Pero no respondió. Sus cabellos empapados y oscuros caían sobre su rostro, ocultándose de mi vista. El viento aullaba y la lluvia golpeaba con más fuerza, creando un ambiente aún más inquietante. El niño seguía inmóvil en medio de la carretera, como si estuviera atrapado en un trance. Mi preocupación se convirtió en temor mientras lo observaba detenidamente. No era normal que un niño estuviera solo en una noche tan oscura y tormentosa. Mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. Decidí apagar el motor de mi coche y salir para acercarme al niño. La lluvia fría calaba mis ropas al instante, pero eso no era nada comparado con la sensación de inquietud que me invadía. Con pasos cautelosos, me acerqué al pequeño. «¿Estás bien, niño?», pregunté con voz temblorosa mientras me agachaba para intentar ver su rostro, pero el chico seguía sin responder. Su mirada estaba fija en algún punto invisible frente a él y sus labios temblaban como si estuviera a punto de decir algo, pero no podía. Al parecer el pequeño había sido arrastrado por la tormenta durante mucho tiempo. Junto a él cargaba un oso de peluche que tenía un aspecto aterrador, con ojos desgarrados y costuras rotas, pero el niño lo aferraba con fuerza, como si fuera su único consuelo en medio de la oscuridad y la tormenta. Mi corazón se llenó de compasión por el niño y sentí la urgente necesidad de ayudarlo. Decidí tomarlo en mis brazos y llevarlo a mi coche, pero justo cuando me incliné para recogerlo, el niño de repente habló con una voz escalofriante y aterradora que no parecía propia de un niño. «Deja eso», gritó, arrebatándome el oso de peluche con fuerza y lanzándolo hacia la oscuridad de la noche. El peluche desapareció en la lluvia y el niño volvió a quedarse en silencio, con una mirada vacía en sus ojos. Estaba completamente desconcertado y asustado pues no sabía qué hacer. Intenté hablar con el niño una vez más tratando de calmarlo, pero sus palabras seguían siendo incomprensibles y aterradoras. Fue entonces cuando de la nada aparecieron luces de otros automóviles acercándose por la carretera. Aliviado, esperé que alguien más pudiera ayudar al niño, pero a medida que los vehículos se acercaban, pude ver que los conductores y pasajeros eran sombras oscuras y retorcidas, sin rasgos humanos discernibles. Mis manos comenzaron a temblar de miedo mientras me daba cuenta de que algo estaba profundamente mal en este lugar. En ese momento, el niño comenzó a avanzar lentamente hacia la oscuridad de la carretera, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. Lo vi desaparecer en medio de la lluvia y la oscuridad y su voz seguía resonando en mi cabeza llenándola de terror. Sin saber qué más hacer, subí a toda prisa a mi coche y aceleré para alejarme de ese lugar maldito. Las sombras de los automóviles distorsionados se desvanecieron en la distancia y finalmente, la lluvia redujo su intensidad mientras dejaba atrás esa carretera siniestra. Al día siguiente, después de haber dejado atrás la carretera maldita y llegar al pueblo más cercano, decidí compartir mi espeluznante encuentro con un pueblerino que encontré en la pequeña tienda local. Mientras tomábamos una taza de café caliente para intentar calentarnos después de la noche fría y lluviosa, le relaté la historia del niño en la carretera. El hombre escuchó atentamente mientras le describía los detalles de la noche anterior. A medida que avanzaba en mi narración, sus ojos se ensombrecieron y su rostro adquirió una expresión de profunda preocupación. Cuando terminó,
él se quedó en silencio durante un momento antes de hablar. Lo que viste anoche no era un niño común y corriente, dijo con voz grave. Ese era el espíritu del niño de la carretera. Su historia es conocida en estos parajes. Quedé perplejo por su respuesta y le pedí más detalles. El hombre procedió a contarme la leyenda que rodeaba al niño de la carretera. Hace muchos años, se decía que un niño pequeño había muerto en un accidente automovilístico en esa misma carretera, durante una noche de tormenta similar a la que yo había experimentado. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado en la carretera, vagando eternamente en busca de ayuda y compañía. El pueblerino continuó explicando que la aparición del niño era un presagio de malos augurios y aquellos que lo encontraban debían tener cuidado, ya que traía consigo una maldición. Los que habían intentado ayudarle antes, como yo, habían experimentado eventos paranormales aterradores y desgracias en sus vidas. El pueblerino me advirtió que debía alejarme de esa carretera y evitar cualquier encuentro futuro con el niño de la carretera a toda costa. Me quedé con una sensación de terror y asombro mientras escuchaba la historia, sabiendo que había estado a punto de sufrir un destino similar al de aquellos que habían sido atrapados por el espíritu del niño. Las noches después de mi encuentro con el niño de la carretera se volvieron inquietantes. Empecé a tener sueños perturbadores en los que veía al niño empapado y descalzo de nuevo. En estos sueños, él estaba parado en medio de la carretera bajo la lluvia, sosteniendo su oso de peluche desgarrado y mirándome con ojos llenos de tristeza y reproche. En silencio, extendía su mano hacia mí como si estuviera pidiendo ayuda. Estos sueños se repetían noche tras noche, sin importar cuánto tratara de evitarlos. Me sumían en un estado de constante ansiedad y agotamiento. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué el niño me perseguía en mis sueños? ¿Qué quería de mí? Mi preocupación por mi vida aumentó a medida que estos sueños se volvían más intensos y vívidos. Empecé a perder el apetito y tenía dificultades para concentrarme en el trabajo. La gente a mi alrededor notó mi cambio de comportamiento y me instó a buscar ayuda psicológica. Decidí consultar a un terapeuta con un esfuerzo por comprender lo que estaba sucediendo. Le conté todo sobre mi encuentro con el niño de la carretera y cómo los sueños perturbadores habían comenzado a afectar mi vida cotidiana. El terapeuta me escuchó atentamente y me explicó que lo que estaba experimentando podría ser una forma de estrés postraumático. Mi encuentro con el niño había sido tan aterrador y desconcertante que mi mente lo había internalizado de una manera perturbadora y los sueños eran una manifestación de mi ansiedad y mi necesidad de resolver el misterio detrás del niño. Mi terapeuta tenía un enfoque completamente diferente al de aquel pueblerino. A medida que avanzaban nuestras sesiones, él me instaba a enfrentar mi miedo y resolver el misterio detrás del niño de la carretera. Creía que enfrentar mis temores y descubrir la verdad detrás de lo que había experimentado sería la única forma de liberarme de los sueños perturbadores que me acosaban. Sus palabras resonaron en mi mente y aunque sabía que enfrentar al niño de la carretera podría ser peligroso, también sentí la necesidad de cerrar ese capítulo de mi vida y recuperar mi paz mental. Decidí seguir el consejo de mi terapeuta y regresar a la carretera maldita en busca de respuestas. Con el corazón latiendo con fuerza, volví a conducir hacia la carretera desierta en una noche lluviosa. El viento aullaba y la lluvia caía con intensidad, creando un ambiente igual de ominoso que la primera vez que la visité. Mi coche avanzaba lentamente por la curva donde había encontrado al niño. La tensión en el aire era palpable cuando finalmente llegué al lugar. No sabía si el niño volvería a aparecer, si los sueños perturbadores se harían realidad o si encontraría alguna pista sobre lo que había sucedido realmente. Después de un rato de espera angustiosa, vi una figura borrosa en medio de la carretera. Era él, el niño de la carretera, empapado y descalzo, sosteniendo su oso de peluche desgarrado. Esta vez, sus ojos reflejaban no solo miedo, sino también tristeza y desesperación. Bajé del coche y me acerqué al niño con cautela. Esta vez, parecía más dispuesto a comunicarse. Con una voz temblorosa,
Le pregunté, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues en mis sueños? El niño habló, pero su voz seguía siendo escalofriante y aterradora. Estoy atrapado en este lugar y mi alma no puede encontrar la paz. Necesito tu ayuda para encontrar la verdad y ser liberada. Sus palabras me llenaron de escalofríos. No sabía cómo podía ayudarle o qué significaba encontrar la verdad, pero sabía que no podía dejarlo solo en su sufrimiento. Juntos, comenzamos a explorar la carretera y las áreas circundantes en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre su trágico destino. Mientras avanzábamos en nuestra búsqueda, el niño de la carretera me guiaba hacia lugares que nunca había explorado antes. Cada vez me adentraba más en lo desconocido, y mi miedo aumentaba con cada paso que dábamos. Pero algo dentro de mí seguía impulsándome a seguir adelante, a descubrir la verdad detrás de la misteriosa aparición del niño. La noche continuaba oscura y tormentosa, y la carretera maldita se extendía ante nosotros como un camino hacia lo desconocido. Estaba dispuesto a arriesgar mi propia vida para ayudar al niño a encontrar la paz que tanto anhelaba y para descubrir el misterio que había estado persiguiendo mis sueños durante tanto tiempo. A medida que explorábamos la carretera maldita en busca de respuestas, me di cuenta de que algo estaba profundamente equivocado. Los paisajes que atravesamos parecían cambiar de manera inquietante, como si estuvieran entrando en un laberinto interminable. Las luces de mi coche parpadeaban y las sombras se movían de manera extraña alrededor de nosotros, como si el mundo que conocía se estaba distorsionando. Cada vez me sentía más perdido y desorientado y el niño de la carretera me guiaba hacia lugares que no parecían tener fin. Mi temor aumentaba a medida que el tiempo pasaba y me di cuenta de que había cometido un grave error al seguirlo. Finalmente, cuando ya no podía soportarlo más, le rogué al niño que me mostrara el camino de regreso, pero su respuesta fue escalofriante. No hay retorno, dijo con una voz aún más aterradora. Has elegido estar conmigo y ahora no puedes escapar. El horror me invadió pues había caído en una trampa mortal. El niño de la carretera, en su búsqueda de liberación, me había condenado a compartir su eterno tormento en ese lugar maldito. Las noches en la carretera se volvieron aún más aterradoras, los sueños perturbadores que había tenido antes se convirtieron en pesadillas vivas. El niño y yo vagábamos sin rumbo, perdidos en una eterna oscuridad. Las sombras distorsionadas que había visto antes eran ahora criaturas aterradoras que acechaban en la penumbra. Cada vez que intentaba escapar, parecía que la carretera se extendía aún más, como si estuviera atrapado en un bucle infinito de desesperación. Mi vida anterior se había desvanecido por completo y ahora solo conocía el tormento y la tristeza que compartía con el niño de la carretera. Los años pasaron, pero el tiempo en ese lugar no tenía sentido. Mi mente se deterioró lentamente y la cordura se deslizó entre mis dedos como arena. Estaba condenado a vivir encerrado en esa carretera maldita, igual que el niño. Mi historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban por esa carretera oscura y tormentosa. Si alguien llegaba a escuchar los lamentos y los susurros de la noche, debía alejarse lo más rápido posible porque detrás de las sombras acechaba una condena eterna. La carretera maldita y el niño que la habitaba eran una trampa mortal que solo aquellos que habían caído en ella podían comprender. Me encontré atrapado en un estado de limbo, una existencia incierta en la que no podía distinguir si estaba vivo o muerto. El tiempo parecía haber perdido su significado, ya que los días y las noches se mezclaban en una obscuridad interminable. No tenía recuerdos claros de mi vida anterior, ni sabía cuánto tiempo había pasado desde que me había aventurado en la carretera maldita. El niño de la carretera y yo éramos compañeros en esta pesadilla eterna. A veces, en medio de la oscuridad, podía escuchar su voz susurrante y escalofriante, pero nunca lograba verlo claramente. Él y yo estábamos condenados a vagar sin rumbo, sin saber si alguna vez encontraríamos la paz. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos confusos y recuerdos fragmentados. A veces, recordaba a mi familia, amigos y la vida que alguna vez había tenido,
pero esas memorias se desvanecían rápidamente como humo en el viento. No sabía si mi vida anterior había sido real o simplemente un sueño lejano. Cada día se volvía una lucha para mantener mi cordura, pues la soledad y la desesperación me consumían, y me preguntaba si alguna vez encontraría una salida de este lugar maldito. La carretera parecía estirarse hacia el infinito y no importaba cuánto caminara, nunca me acercaba a ningún destino. A veces, cuando la oscuridad caía más densa que nunca, sentía la presencia de otras almas atrapadas en el limbo, como si estuvieran atrapadas en el mismo tormento que yo. Sus susurros y lamentos llenaban el aire, pero nunca pude ver quiénes eran ni comunicarme con ellos. La pregunta de si estaba vivo o muerto ya no tenía sentido, porque en ese lugar la vida y la muerte se habían fusionado en una eternidad de sufrimiento. En un momento de lucidez, me di cuenta de que la única forma de romper este ciclo infinito de tormento era descubrir la verdad detrás del niño y de la carretera maldita. Mi obsesión por encontrar respuestas me consumió por completo y decidí que no podía rendirme, incluso si eso significaba arriesgar mi cordura y mi existencia misma. Comencé a buscar pistas y señales en la oscuridad, escudriñaba cada sombra, cada rincón de la carretera en busca de cualquier indicio que pudiera ayudarme a comprender mi situación. Algunas veces encontré objetos o fragmentos de recuerdos que parecían pertenecer a mi vida pasada, pero nunca eran lo suficientemente claros como para darme una respuesta definitiva. Una noche, mientras exploraba un área particularmente sombría de la carretera, algo inusual llamó mi atención. Una especie de portal o grieta en el espacio parecía manifestarse delante de mí. Era un punto de fuga, una oportunidad para escapar de este lugar interminable. Sin dudarlo, me aventuré hacia ese portal, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. No sabía a dónde me llevaría, pero era mi única oportunidad de salir de esa pesadilla. Cuando cruzó el umbral, una sensación abrumadora de vértigo me envolvió y todo a mi alrededor se desvaneció en una explosión de luces y sombras. Sin embargo, al poco rato todo volvió a la normalidad y mi tortura siguió. No sé cuánto tiempo ha pasado, realmente no sé quién soy yo en estos momentos, ni siquiera sé si me importa algo. Solo recordarles a las personas que si miran a un niño con un oso de peluche en medio de la lluvia, nunca paren el auto. Relatos escritos y adaptados por Andrea Lezama.